El mandato máximo. Jesús, Hijo y Señor de David. Evangelio según San Mateo 22, 34, 46. Mas los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se mancomunaron. Y uno de ellos, doctor de la ley, que los había oído disputar y visto lo bien que les había respondido, acercóse y le preguntó tentándole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primero de todos? Jesús le dijo: El primero de todos los mandamientos es: Oye Israel, el Señor tu Dios es el solo Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y díjole el escriba: Bien, maestro, has dicho con verdad que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y que el amarle de todo corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Y estando reunidos los fariseos, Jesús, que enseñaba en el templo, les preguntó diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Díceles pues, como David mismo lo llama Señor en el libro de los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: Dijo el Señor, asiértate y siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos escabel de tus pies. Si pues el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responderle palabra, ni se atrevió alguno desde aquel día a preguntarle jamás, y la numerosa turba oyóle con gusto. Fariseos y herodianos se habían confabulado para plantear a Jesús la difícil cuestión del tributo. Siguen después los saduceos con la no menos delicada de la resurrección de los muertos. Y ahora se juntan el consejo los fariseos y mandan uno de su gremio, escriba él, para proponerle otra cuestión que resolverá Jesús con la misma sabiduría de siempre. A su vez, Jesús propone a los fariseos la gran cuestión de la filiación del Cristo. Mas los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, cerrándoles el camino a toda réplica, no sin íntima satisfacción de aquellos que tenían en los saduceos sus más formidables adversarios doctrinales, se mancomunaron. La envidia y la malevolencia son madres de la audacia imprudente. La derrota de los contrarios debía haberlos hecho mucho más cautos. Y uno de ellos, doctor de la ley, del partido de los fariseos, que los había oído disputar y visto lo bien que les había respondido, y por ellos deputado en aquel conventículo para proponer a Jesús la cuestión en que habían convenido, acercóse y le preguntó tentándole, con intención aviesa, aunque la respuesta de nuestro Señor le impresionó, alabando a Jesús y llegando a su vez a merecer la alabanza del Señor. La pregunta que el escriba hace a Jesús es capital y capciosa al propio tiempo.
para quienes admitían 613 preceptos, 248 positivos, decían como huesos tiene el cuerpo humano, 365 negativos, tantos como días tiene el año, y para quienes había establecida una serie complicada de reglas para determinar la categoría grave o leve, mayor o menor de dichos preceptos, no era fácil una respuesta sencilla y categórica, y menos aún lo era no chocar con algunas de las preocupaciones rabínicas sobre precedencia y categoría de los preceptos. Maestro, le dice el escriba abordando la cuestión, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le dijo, el primero de todos los mandamientos es: Oye, Israel, el Señor tu Dios es el solo Dios, como puede verse en Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El amor del israelita a su Dios debe ser sobre todos los amores y debe invadir toda su actividad consciente. Este es el mayor y el primer mandamiento, el principal y el primero, por la dignidad y amplitud con que comprende todos los deberes del hombre con Dios. Y el segundo es semejante a este, por su dignidad y por la gravedad de los deberes que impone. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Son semejantes los dos mandamientos, porque una es la caridad con la que amamos a Dios y al prójimo. Porque amamos al prójimo en cuanto es imagen de Dios, como nosotros, porque ambos amores tienen un mismo objeto que es Dios. Y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, con el mismo afecto, por esta misma razón de semejanza, y por ser todos de Dios. Sentadas las primeras categorías de la ley, Jesús, para redondear su pensamiento, sistematiza todo el orden moral con estas frases: no hay otro mandamiento mayor que estos, por su ámbito y por su excelencia, a pesar de todas las argucias y disquisiciones de los escribas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el orden moral encerrado en la revelación tiene su consistencia y fundamento en estos dos preceptos, cada uno de los cuales comprende todos los preceptos de su tabla respectiva. Satisfecho y admirado quedó el escriba de la respuesta de nuestro Señor, y díjole: bien, maestro, has dicho con verdad que Dios es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que el amarle de todo corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Difiere el sentir de este escriba del de los demás de su secta, que hacían consistir la observancia de la ley en las minucias del ritualismo. Por esto, viendo Jesús, a su vez, que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Has rectificado los prejuicios de tu secta. Tienes sólidos fundamentos religiosos, solo le falta la fe en Jesucristo. Con esto redujo también a silencio a los fariseos, y ya nadie osaba preguntarle. Los fariseos, que han enviado al escriba para tentar a nuestro Señor, se acercan curiosamente al grupo para presenciar los incidentes de la discusión. Entonces es cuando Jesús tienta recíprocamente a sus tentadores, no con su malignidad, sino para enseñarles la verdad. Y estando reunidos los fariseos, Jesús, que enseñaba en el templo, les preguntó diciendo: ¿qué os parece el Cristo? Es una pregunta general para concentrar la atención de sus oyentes en esta más concreta: ¿de quién es hijo? Dícenle: de David. Era fácil la respuesta, porque eran copiosos en la Escritura los testimonios
sobre la filiación davídica del Mesías, y era este el común sentir de los contemporáneos, como puede verse en San Juan 7:42. Pero Jesús trata de arrancar un prejuicio del espíritu de sus oyentes. Creen ellos que será un simple descendiente de aquel rey, que restaurará el trono de su progenitor y arrojará a los romanos, injustos dominadores. Jesús quiere levantar su consideración a una más alta filiación, y díceles, pues, como David mismo lo llama Señor en el libro de los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos escabel de tus pies. Demuestran las palabras de nuestro Señor que el Salmo 109 es divinamente inspirado, que su autor es David y que era tenido como mesiánico. En estas palabras del Salmo funda nuestro Señor un argumento irrebatible. Si pues el mismo David lo llama Señor al Mesías, ¿cómo es su hijo? Si aquel gran rey, divinamente inspirado, levantado por ello sobre toda dignidad humana, reconoce como Señor suyo a su hijo, como tal inferior a él, ¿cómo no reconocer que este hijo suyo debía tener una filiación superior a la suya por otro concepto? ¿Cómo no decir que le reconocía Dios y no un simple dominador temporal, por glorioso que se le suponga? No tiene réplica el argumento, y por esto nadie podía responderle palabra, ni se atrevió alguno desde aquel día a preguntarle jamás. Vencidos los adversarios en toda la línea y ante el pueblo, cuando creían triunfar de Jesús lejos de confesarle y admitir su doctrina, se retiran miedosos de su poder, dejando el campo de las disputas doctrinales para perderle en el de la intriga política y religiosa, en el que eran verdaderos maestros. Y en cambio, la numerosa turba del pueblo oyóle con gusto por la fuerza y verdad y gracia de su elocuencia, y por los brillantes triunfos que lograba sobre sus adversarios. Vamos ahora a algunas breves lecciones morales de este Evangelio de hoy. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Pregunta por el mayor de los mandamientos, dice el Crisóstomo, quien ni siquiera cumplía los menores. No deben preguntar o aspirar a mayor justicia, sino los que han obrado ya la justicia en lo que es de menor importancia. Aunque tratándose de preceptos que urgen gravemente todos, no debemos ser cicateros, buscando de cuál podamos excusarnos o inventando subterfugios con que sustraernos a su fuerza. La lealtad para con Dios y con nuestra conciencia reclama que miremos en un mismo nivel todo mandato que con claridad se imponga a nuestra voluntad, porque todos ellos son una manifestación y promulgación de la voluntad de Dios, hecha a nuestro espíritu por nuestra propia conciencia. De todos estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos los preceptos del Decálogo se reducen a estos dos, decimos en el Catecismo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ya que en el primero se encierran los mandamientos de la primera tabla, los de la segunda en el segundo. Y de tal manera están trabados estos dos mandamientos capitales, que es solidaria su observancia en el sentido de que quien ama debidamente a Dios, ama a sí mismo al prójimo y viceversa. Y aquel que dice amar a Dios y no ama al prójimo miente. Hasta el punto de que San Juan dijese en su vejez a sus discípulos que el amor al prójimo era mandato de Jesús y que se observa basta él solo para el cumplimiento de toda la ley.
Jesús les preguntó diciendo: ¿qué os parece del Cristo? Pensaban ellos que Jesús era puro hombre y por esto le tentaban. Si hubiesen creído que era Dios, no le hubiesen tentado. Por ello, queriendo indicarles Jesús que conocía el engaño de su corazón y manifestarles que era Dios, ni quiso enseñarles la verdad en forma manifiesta, para que tomando pie de la blasfemia, no se enfureciesen más. Pero tampoco quiso callarla, porque había venido para anunciar la verdad. En lo que debemos ver la traza de Dios, que da la iluminación a las inteligencias, acomodándose a sus necesidades y exigencias. Y nadie podía responderle palabra, porque la verdad se impone con tal fuerza al espíritu del hombre, hecho para la verdad, que por una natural exigencia debe el hombre enmudecer cuando la razón se ve abrumada de razón, si puede hablarse así. Esta es la gran fuerza de la verdad cristiana. Los prejuicios, los errores, las invenciones, los mismos hechos de la historia dan a veces pie a los espíritus menos rectos o impacientes o menos sabios para impugnar las verdades de la fe. Pero éstas definitivamente triunfan. 1000 veces en el decurso de la historia han tenido que enmudecer sus enemigos ante la fuerza abrumadora que llevan consigo.